aunque parezca mentira, estamos a una semanita más o menos de empezar septiembre y por lo tanto es probable que o bien ya hayas vuelto o estés a punto de volver al trabajo, empezar la universidad, empezar los estudios que hagas y por lo tanto pues volver a la rutina. Y justamente esta semana estaba organizando un poquito el contenido y he pensado que tal vez te interesaba saber qué hay dentro de mi MacBook. Es verdad que estos últimos meses te he enseñado formas de personalización, aplicaciones muy interesantes, pero no te he enseñado lo que realmente utilizo yo, cómo lo tengo yo personalizado, qué aplicaciones utilizo yo cada día. Así que eso es justo lo que te voy a enseñar en el vídeo de hoy, por si quieres inspirarte y poner en orden también el tuyo. Pequeña mención porque es lo que más me preguntáis en todos los vídeos donde se ve el MacBook o incluso en miniaturas donde se ve poquito, pero se ve por ahí la funda del MacBook, bueno, la carcasa que le tengo puesta, así que pequeño inciso porque he hablado sobre esta carcasa 1000 veces, pero bueno, por si acaso hay alguna duda antes de empezar, que ya me vuelo algunos comentarios, la carcasa la compré en Unique Find, la compré nada más comprar el ordenador y la verdad es que, como os he dicho 1000 veces, no es una marca económica. La calidad está bien, pero al final no deja de ser una carcasa estética. Ya os digo, no es ni publicidad ni nada, la compré hace un montón, no la he recomendado jamás en el canal porque por el precio que tiene creo que no vale la pena, pero entiendo que a muchos os guste por el tema de la estética, así que bueno, os lo dejo en la descripción. Y ahora sí que sí, ya, bienvenidos a mi MacBook, estáis dentro ya, vamos a entrar en la aplicación Ajustes. Vamos a empezar con el aspecto y ya veis que tengo el aspecto en automático, es decir que cuando se hace de noche se pasa al modo oscuro y cuando se hace de día pues pasamos al modo claro. Por lo que hace al color de contraste, ahora mismo tengo el rosita, que el color de contraste es esto, es por ejemplo cuando seleccionas un menú, una carpeta, todo eso, el color que se muestra es el color de contraste. Y de color de resalte tengo el amarillo, que en este caso el color de resalte, por ejemplo, lo encontraríamos cuando subrayamos una palabra, porque parece realmente un subrayador, entonces pues tengo el color amarillo. Vamos a ir ahora a escritorio y dock y hablaremos justamente de eso, del dock. Ahora mismo te estarás dando cuenta que el dock no está visible y es que lo tengo oculto. Esto podéis activarlo aquí donde pone ocultar y mostrar el dock automáticamente. Si está activa esta opción es lo que os digo, que tendréis que vosotros ir a buscar el dock. Os confieso que yo siempre, y lo sabéis los que estáis suscritos, lo he tenido en modo visible, pero últimamente, ahora que estoy trabajando aquí en el comedor por el aire acondicionado, porque mi estudio es un horno, es imposible los meses de verano estar dentro del estudio, estoy trabajando aquí, por lo tanto no tengo pantallas adicionales, solo trabajo con el MacBook y al final, pues quieras o no, un MacBook de 13 pulgadas es pequeñito. Entonces estoy intentando optimizar la pantalla al máximo, por eso veréis que todos los menús, todas las letras, todo es muy chiquitito y es precisamente por eso. Y me da la sensación de que si el dock está oculto tengo mayor pantalla o al menos no me estorba, tengo menos ruido visual, que siempre os digo, entonces ahora de momento pues me he acostumbrado y estoy trabajando de esta manera. En la posición lo tengo abajo, ya sabéis que también podéis cambiar a que salga desde la derecha o hacia la izquierda. Para los que lleváis más tiempo aquí en el canal sabéis que siempre he odiado el organizador visual, pero os voy a confesar que desde que tengo el iPad pues me he acostumbrado a aplicar el organizador visual, así que en el MacBook pues también lo he hecho ya por inercia. Y por lo tanto cada vez que minimices una ventana, como verás se me va directamente al lateral de la pantalla, así como minimizado. Vale, en cuanto al organizador visual, luego entraremos más en cosas de personalización y el escritorio, pero bueno, quiero hacer un breve inciso y es que aquí dentro de organizador visual, esto de mostrar ítems, yo os recomiendo que lo quitéis porque de esta manera reducimos ese ruido visual a simple vista siempre y cuando pues utilicéis el escritorio, que con esto del organizador visual lo vais a ver siempre el escritorio. Al final esos ítems los puedes ver desde el Finder, entonces estaríamos hablando más, como digo, de estética y de orden. Voy a pasar directamente al tema de las esquinas activas, que es algo que os he recomendado siempre, y es que para que sea un poquito más funcional el MacBook podemos, como ves, configurar las esquinas para que cada vez que pases el ratón por una esquina pase algo. Yo lo tengo ahora mismo así, y esto de Mission Control, como veis, también podéis ajustarlo desde los ajustes y sería pues una manera también de organizar todo lo que tengas abierto. Cuando pasas, si lo has configurado así en la esquina, cuando pasas a la esquina inferior, en mi caso izquierda, me organiza todas las ventanitas para saber exactamente qué tengo abierto, y yo es algo que pues agradezco y utilizo bastante, así que os lo recomiendo.
Vamos a ir ahora a centro de control y es que, bueno, antes de entrar en el centro de control quiero hablar de la barra superior, que ya sabéis que es esto, ¿vale? Donde están todas las opciones arriba del todo. Esto, por estética, utilizo una aplicación que siempre os la he enseñado, que es Bartender, que luego hablaremos sobre ella, pero ahora solo nos vamos a centrar en esto que se llama centro de control, que si tienes otros dispositivos de Apple ya sabrás que es, por ejemplo, en el iPhone, lo que se ve cuando deslizamos la esquina superior derecha de tu dispositivo. Pues en este caso es este icono superior que todo esto se puede modificar, lo que quieras que aparezca y lo que no. Y de hecho, de todo esto, lo que quiero destacar es este módulo de batería que yo os recomiendo muchísimo, que así como también os lo recomiendo en los demás dispositivos, mostréis el porcentaje de la batería. Vamos a ir ahora a pantallas, porque aquí es donde vamos a encontrar esto que os he dicho, que he puesto la pantalla mucho más pequeñita. Estoy utilizando esto de más espacio, que como veis hace que todo sea, como he dicho antes, mucho más pequeñito. No solamente la tipografía, sino que en cuanto a los widgets, todas las aplicaciones tal y como se abren, todo se ve más espaciado y por lo tanto, bajo mi punto de vista, se aprovecha mucho más la pantalla. Y de aquí de pantalla también yo tengo algo configurado que siempre me preguntáis y es el Night Shift, que es esta opción de aquí un poquito más oculta, y es que es lo típico que en el iPhone también podéis hacer, de poner la pantalla un poquito más cálida cuando vosotros queráis. Yo lo tengo puesto, configurado por horario de la puesta a la salida del sol. Ya veis que tirando más a lo menos cálido, pero es cierto que ya aplica esa calidez, que si estáis un poquito puestos en el tema de pues no dañar tanto a la vista, ya sabéis que los tonos cálidos pues no dañan tanto, vamos a decirlo así. Creo que esta opción yo al menos la marcaría. Como te he dicho al principio, este vídeo al final es literalmente como yo tengo configurado el ordenador, pero he hecho series de vídeos aquí en el canal ayudándoos a configurar vuestro ordenador. Os he recomendado poner opciones, quitar opciones, os he enseñado a encontrar ciertos menús o incluso configuraciones un poquito más avanzadas del sistema y por eso a lo mejor os suenan estos parámetros. Si hay alguien que quiera saber un poquito cómo se hace tal cosa, os voy a dejar aquí ese vídeo de ajustes imprescindibles que tienes que aplicar en tu MacBook que hice creo que en enero de este año. En la i de información tienes ese vídeo. Entonces, esto, vamos a ir ahora a Touch ID y contraseña, que como digo no lo enseñé en el vídeo que acabo de mencionar. Bueno, que sepáis que podéis añadir otra huella, pero lo que quiero destacar es que si tenéis un Apple Watch podéis activar esta opción de desbloquear con el Apple Watch y de igual forma que pasa con muchas cositas con el iPhone, siempre que llevéis el Apple Watch encendido en vuestra muñeca y queráis desbloquear el ordenador, os detectará que tenéis el Apple Watch encendido y por lo tanto se desbloqueará solo llevando, como digo, el Apple Watch. Ahora vamos a ir a accesibilidad. Es un menú accesibilidad que jamás he entrado porque siempre he considerado que accesibilidad pues es un panel que está más pensado para la gente que realmente lo necesite. Hay un panel que sí que me ha gustado y creo que estáis apreciando, que realmente sí que obviamente podríamos decir que es por accesibilidad, pero también es por personalización. Y es que mi puntero es verde, entonces os voy a enseñar cómo cambiar esto. Básicamente vamos a ir a la opción pantalla y aquí vamos a ir a puntero. Y aquí, como veis, ya podemos cambiar el color del contorno y el color del relleno. Pero bueno, básicamente que sepáis que se puede cambiar desde aquí, desde accesibilidad. Vale, entonces, visto todo esto, vamos con la personalización. Hago pequeña mención a un vídeo que subí el mes pasado, os lo dejo por aquí, de una idea para personalizar vuestro MacBook, ¿vale? Todo lo que enseñé en el vídeo son aplicaciones, formas de personalización, fondos dinámicos y consideré que os gustaría bastante, pero yo realmente es así como lo tengo personalizado. Arriba del todo tengo una agrupación de 4 widgets, el reloj de esta manera me parece muy mono, el widget de muda, que os lo enseñé en aplicaciones para iPhone y ya os dije que también teníamos aplicación para el MacBook, es un journal y a la vez un mood tracker. Después la aplicación fotos con una foto de Albert y mía. Y luego tenemos este widget que realmente es una aplicación que estoy probando hace muy poquito porque la pusieron en el catálogo de Setup la semana pasada. Y oye, me ha gustado un montón y la estoy probando, ¿vale? En el apartado de arriba a la derecha tenemos la aplicación de recordatorios y la aplicación de calendario. Las dos son las propias de Apple porque realmente lo que he hecho es que en la aplicación de calendario me he sincronizado las de Google como tengo en el iPhone y por lo tanto pues puedo ir viendo todo menos los vídeos que tengo que grabar, que lo tengo sincronizado con Notion Calendar, pero el resto lo tenemos aquí.
Y después, por último, tengo el tiempo. Y luego, por otro lado, las 3 aplicaciones que os enseñé en el vídeo que he mencionado, capturas de pantalla, YouTube y la mía propia de Judith, que como digo, os las enseñé a personalizar en el vídeo que te acabo de mencionar. Lo que os he dicho antes de la barra superior, ya os la enseñé a personalizar también en el otro vídeo de personalización, pero bueno, sigo utilizando la aplicación Bartender, me encanta, es una aplicación muy fácil de usar y lo que nos permite es diseñar, personalizar esta barra superior y también, aparte del diseño, es el hecho de poder organizar por carpetitas, aquellas aplicaciones que realmente quieras tener a mano y aquellas que no, pues tenerlas ocultas. Y nada, simplemente quería comentarlo porque si queréis las esquinas así redondeadas y todo, sería esta aplicación, Bartender. Después, el dock. Del dock ya os lo he enseñado antes cómo lo tengo personalizado, pero hay varias cosas que quiero destacar. Lo primero es que esto de descargas, ya sabéis que haciendo botón derecho tenéis opciones para configurar estas descargas. No solamente el cómo se muestran, si queréis una carpeta o si lo queréis como tengo yo, cada vez que descargas un archivo aparezca ese archivo. Y luego una cosa que Albert del otro día me preguntó es el cómo se ve ese contenido. Y es que si yo ahora hago clic, lo tengo puesto de esta manera, como que se me abre un menú, unas carpetitas con todo eso y luego una flechita, un acceso directo de abrir en el Finder. Pero si esto no te gusta, podrías poner, de base viene esto, abanico, que es esto que cuando tú haces clic se despliegan hacia arriba con una animación bastante guay todos aquellos archivos que hayas descargado. Yo en mi caso tengo retícula, por si alguien se lo preguntaba. Y luego otra de las cosas que vengo a recomendaros después de un tiempo utilizándolo es que os creéis una carpeta de capturas de pantalla para que vuestro escritorio no quede desorganizado siempre. Yo os recomiendo que os creéis una carpeta y la dediquéis solo a grabaciones y capturas de pantalla. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a hacer clic en Option Shift 5 y entraremos en el menú de capturas de pantalla. Aquí tenemos un menú que se llama Opciones y aquí es donde podemos configurar las grabaciones de pantalla. No solamente el dónde se guardan, que aquí es donde yo os digo que podéis darle a otra ubicación y seleccionar vuestra propia carpeta como tengo yo y por lo tanto cada vez que hagáis una captura de pantalla o una grabación se os pasa directamente a esa carpeta, sino que también tenéis otras opciones como por ejemplo poner un temporizador. También hay otra opción interesante que son estas 3 opciones secundarias que podéis hacer, o bien que recuerde lo último que habéis hecho, la última selección, esto os lo recomiendo por el tema de dónde se guardan, y luego también podéis mostrar dónde se hacen esos clics del ratón. Por cierto, tú cuando haces una captura de pantalla queda como flotando en un lateral como unos 5 segundos y luego se va. A mí eso se me colaba en otras grabaciones de pantalla y me era incómodo a veces a la hora de grabaros, pues eso, enseñaros mi escritorio y tal, entonces lo he quitado. No os recomiendo ni que lo quitéis ni que lo pongáis, simplemente yo deciros que yo lo tengo quitado y por lo tanto cada vez que hago una captura de pantalla es automático, no tarda absolutamente nada y ya queda registrada en esa carpeta que yo he hecho. Simplemente que lo sepáis. Y ahora sí, pasamos a la última parte del vídeo donde vamos a hablar de aplicaciones. Para eso os voy a enseñar el Launchpad, que ya sabéis que es donde tenemos las aplicaciones, sería como la biblioteca de apps de nuestro iPhone o iPad. Entonces aquí es donde os voy a enseñar, como ya estáis viendo, las aplicaciones que tengo instaladas. Obvio, no utilizo todas cada día, pero hay algunas que las tengo más como recurso, pero otras sí que la verdad que las tengo muy incorporadas en mi flujo de trabajo. ¿Cuáles son esas aplicaciones que probablemente ya conocéis si estáis suscritos al canal? Que por cierto, hay un 70% de personas que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal. A mí me sabe mal porque realmente os estáis perdiendo otro contenido que probablemente también os guste y si sois ese tipo de usuario, que sé que lo sois, que habéis visto un vídeo mío y aunque no estéis suscritos, después venís y veis otro vídeo, os pediría que os suscribierais porque es totalmente gratuito y es un gran apoyo para el creador, que en este caso soy yo. Nunca lo hago esto, pero es verdad que el otro día viendo estadísticas dije, jolín, qué rabia que haya un 70% de mi audiencia habitual que no esté suscrita. Así que nada, os pediría ese pequeño favor si os apetece, vaya. Vale, entonces lo que os decía, aplicaciones que normalmente ya te he enseñado en el canal y que sí que utilizo porque os he hablado de pues mi sistema productivo. Como navegador utilizo Arc. Lo tengo configurado por defecto, entonces todo lo que se me abran links o yo que sé, alguien me envía un vídeo, todo se me abre desde la aplicación Arc y ya sabéis que es el navegador que tengo instalado en todos mis dispositivos. Como correo electrónico utilizo la aplicación Spark, que hay que pillarle el truquillo y sé que hay gente que la odia, lo entiendo, yo también la odiaba al principio, pero luego cuando te acostumbras a la organización que tiene, la verdad es que está bastante guay.
Después, como gestor de contraseñas, antes de que me digáis nada, sé que con macOS Sequoia, con iOS 18, aparecerá una nueva aplicación. Recuperamos esa aplicación antigua de contraseñas, donde vamos a poder tener un gestor bueno de contraseñas. Hasta que eso no pase, yo estoy pagando 1Password. Después, como aplicaciones más de desarrollo de proyectos y de gestión de mi trabajo, Notion y Notion Calendar. Para poder hacer diseños utilizo Figma y también el paquete de Adobe, que aunque tenga instalado también Illustrator, lo que más utilizo es Photoshop, pero el que tiene la IA incorporada, y Lightroom. Y obviamente para poder editar mis vídeos, Final Cut Pro. Estas serían como las aplicaciones que yo he instalado aparte, la gran mayoría, menos Final Cut, es decir, que no son de Apple y yo misma he instalado o comprado. Y luego, por otra parte, tendríamos el catálogo habitual que creo que todo el mundo utiliza, o al menos tú ya tienes instalado, que también utilizo. Pues mensajes, FaceTime, notas, recordatorios, calendario. Hay varias aplicaciones fuera de Apple que utilizo muchísimo y que te quiero recomendar, y que algunas he mencionado en otros vídeos donde te he recomendado aplicaciones y que después de haber hecho esa investigación y traerlas al canal me han gustado tanto que las he seguido utilizando, y otras que aún no he hablado sobre ellas porque he estado probándolas durante un tiempo antes de recomendártelas. Así que vamos a hablar sobre esas aplicaciones. La primera que sí que te he recomendado y que llevo utilizando pues casi un año es Paste. Este tipo de aplicaciones son las que más me gustan, y es que se integran dentro del ordenador y por lo tanto no tienes que tenerlas abiertas ni tienes que tenerlas como en funcionamiento, porque funcionan de por sí. Es una aplicación que si instalas en cualquier otro dispositivo, iPhone, iPad y obviamente en el MacBook, tendrás como un portapapeles unificado entre todos estos dispositivos, y por lo tanto todo lo que copies, ya sean fotos, links, queda todo registrado en ese historial de portapapeles, y por lo tanto puedo tener ese enlace, ese párrafo, pues yo que sé, una descripción de un vídeo, tenerlo en todos mis dispositivos siempre que lo necesite. Después tendríamos esta aplicación de pomodoros que se llama Focus Work, que hay varias cosas que me encantan. Ya os digo, es nueva en el catálogo de Setup y por lo tanto la estoy probando. Esta aplicación os la recomiendo muchísimo si trabajáis con el ordenador o si sois estudiantes, pero os la voy a enseñar igualmente. Mirad, tenéis aquí como sesiones que podéis crear vosotros, es decir, podéis configurar el tiempo que queréis pasar concentrados haciendo una tarea. De hecho, las rutinas, si haces clic en, por ejemplo, Pomodoro, te dice exactamente, por si quieres cambiarlo, cuánto duran y cómo están configuradas. Entonces, por ejemplo, si ahora yo quisiera empezar un Pomodoro, que es lo que tengo yo puesto en favoritos, lo único que tengo que hacer es darle a Start y empezaría el cronómetro. Que si utilizas el organizador visual y por lo tanto tienes visible el escritorio todo el rato, puedes saber en todo momento cuánto le queda a esa sesión de estudio, de trabajo que te hayas marcado como Pomodoro. La siguiente aplicación que te quiero recomendar y que también utilizo todos los días es una inteligencia artificial. La interfaz es como si fuera pues la de ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, pero hay varias cosas que me gustan. Primero, porque podemos cambiarle el modelo que queremos de inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos ponerle, si queremos, ChatGPT 4o, que es la que vendrá, por cierto, con Apple Intelligence, toda esta actualización futura y no tan futura para nuestros dispositivos. Y también una cosita que quiero destacar de esta aplicación sin entrar mucho en detalle es esto de las extensiones, y es que podemos activarle DALL-E 3, por lo tanto sí, podemos generar imágenes. Esto está incluido dentro de... o sea, esto se paga, ¿vale? Obviamente, como cualquier aplicación de IA, se paga, pero si tenéis... bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Si tenéis Setup contratado con lo de la inteligencia artificial que os conté, esto no es publi, pero si lo tenéis contratado, que sepáis que tenéis acceso de forma gratuita a todo lo que estáis viendo ahora mismo, como yo. Así que para generar imágenes, textos o directamente tener vuestro asistente virtual de inteligencia artificial, ideal. Y por último, hay dos aplicaciones que te quiero recomendar. La primera es Drawpover, que también te la enseñé hace bastantes meses en el canal y que sigo utilizando, y consiste en hacer como una agrupación de archivos para poder mover contenido más rápido. Lo único que tienes que hacer, en mi caso que lo tengo así configurado, es arrastrarlo al notch, que ya sabéis que los últimos MacBook tienen como el notch arriba, no isla dinámica, pero sí que lo tienen como que se nota. Entonces, para que sea un poquito más funcional, yo tengo esta aplicación y por lo tanto yo cuando arrastro hacia arriba el notch, que por cierto se me ilumina, coge ese archivo y me lo deja como en una ventanita flotante para que luego yo lo pueda arrastrar donde yo quiera. Pero si tenéis Setup, os recomiendo mucho una aplicación que se llama Joink. Funciona exactamente igual que Drawpover, pero en cambio de irte al notch, lo que tienes que hacer es mantener la foto cogida
y verás ya como un icono, como una ventanita que aparece. Pasa lo mismo que en Dropover, queda ahí la imagen y luego puedes arrastrarla donde tú quieras. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que te haya gustado un montón. Hay una cosa que no te he contado y es que no quería repetirme mucho, pero la aplicación que también utilizo prácticamente cada día es Clean My Mac, que recomiendo tener sí o sí en cualquier ordenador de Apple para poder tener el ordenador limpito, ordenado y tenerlo todo en orden. Entonces esa aplicación sí o sí os la recomiendo muchísimo. Y os quiero recomendar el catálogo de Setup. Sé que a veces me patrocinan contenidos, pero la mayoría de veces no, como hoy. No hay nada patrocinado en este vídeo y mucho menos esto que te voy a contar, pero te confieso que este tipo de vídeos, como el de hoy, lo hago siendo totalmente sincera contigo y recomendándote cosas que realmente yo utilizo y que me gustan de verdad. Entonces, el catálogo de Setup, que sería como el catálogo de la App Store, pues otro catálogo, tiene aplicaciones solo pensadas para productividad, para poder sacarle mucho más provecho a tu ordenador. Y yo siempre te voy a recomendar que le eches al menos un vistazo y yo te voy a dejar el enlace en la descripción, que ya sabéis que si venís de mi parte con ese enlace tenéis un mes de prueba totalmente gratuito, cubierto por mí, así que podéis probarlo y luego ya si queréis pues lo borráis, que es lo que siempre os digo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de aplicaciones, pues tanto Bartender, Paste, pues esta última que te he dicho, Yoink, Focuswork, todas estas las tengo gratis, como si estuvieran compradas, desbloqueadas al 100%, gracias a que están dentro del catálogo de Setup. Si no, yo tendría que haberlas, para tener todas las funcionalidades posibles, yo tendría que haberlas comprado cada una. Entonces, simplemente comentar que todas estas aplicaciones las tenéis gratis en la App Store o en la web del desarrollador, pero para tenerlas desbloqueadas al 100% como tengo yo, pues podéis probar, como digo, Setup de forma gratuita un mes. En la descripción te dejo el enlace. Tengo mucha hambre, me voy a comer. Millones de gracias por haber visto este vídeo. Espero de verdad que os haya servido, que os haya gustado y nos vemos en los siguientes. Antes, apartamos esto. Te dejo por aquí otro vídeo por si no lo has visto y te interesa también este tema. Y como digo, nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Adiós!